Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone. Pero le quiero dar un enfoque diferente. No quiero simplemente criticar al Cholo, no quiero simplemente salir a decir que el Atlético de Madrid es un pésimo equipo y es un equipo que hace rato necesita un cambio importante en cuanto al entrenador, sino que quiero atacar el problema de raíz y tratar de entender por qué el Atlético de Madrid no se anima a echar al Cholo Simeone y por qué hay muchos fanáticos que lo bancan a pesar de tantas temporadas en las cuales el club no ha logrado ningún título. Eso es lo que vamos a tratar de analizar en el video de hoy. Así que espero que les guste mucho, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. El Atlético de Madrid no vive un buen momento. Es un equipo que en Liga marcha tercero, lejos de los primeros, que son Barcelona y Real Madrid, que se disputan la punta. Hoy en día el Atlético de Madrid tiene 44 puntos, mientras que los que están arriba tienen más de 50. Difícilmente pueda pelearles con seriedad el título. Y en la Champions League tenía la chance de terminar dentro de los 8 primeros e hizo un papelón jugando en condición de local y perdió frente al Bodo de Noruega y de esta forma va a tener que jugar los 16avos, andás a ver contra qué rival. Un Atlético de Madrid que venía también de una eliminación en la Supercopa de España a manos del Real Madrid y que el último título que levantó de la mano del Cholo Simeone data de lo que fue la Liga en la temporada 2021. Estamos camino a mitad de 2026, es decir, se van a cumplir 5 temporadas sin que Atlético de Madrid logre ganar ningún título. En cualquier equipo serio, en cualquier equipo que tiene aspiraciones reales de pelear por las cosas, cualquier equipo que tiene la verdad ganas de poder mejorar, el Cholo Simeone no seguiría en el club, está claro. Es un técnico que hace rato se viene hablando de su continuidad y cada temporada que termina se cuestiona si el Cholo tiene que seguir o no. Sin embargo, cada temporada, una vez que finaliza, nadie tiene dudas en el Atlético de Madrid, sobre todo en la directiva y la mayoría de los hinchas, que el Cholo es la cabeza del proyecto. ¿Por qué pasa esto? Porque en un equipo que ha crecido y tanto, y un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene material, que tiene hoy en día dinero para hacer fichajes importantes, no se cuestiona en ningún momento al Cholo Simeone. Para entender eso nos tenemos que retrotraer al 23 de diciembre del año 2011, momento en el cual el Atlético de Madrid anuncia al Cholo Simeone como el entrenador del Atlético de Madrid por lo que resta de la temporada 2011-2012. Un Atlético de Madrid que se encontraba sumergido en una clara crisis. 11º en la liga, lejos de los puestos por los cuales podía llegar a aspirar a clasificar a competencias europeas, en un momento en el cual venía a hacer un papelón frente al Albacete en Copa del Rey y quedar eliminado, un equipo que en ese momento estaba en Segunda B, y un equipo que además le costaba encontrar grandes referentes. Ya se había marcado, por ejemplo, el Kun Agüero al Manchester City, y un equipo que estaba en plena formación. Las cosas no funcionaban, las cosas no venían bien y necesitaba un nuevo líder. Por lo cual recurrieron al Cholo Simeone, que venía a dirigir al Catania y que como jugador había dejado una buena imagen en el Atlético de Madrid. Obviamente esa temporada fue espectacular. El Atlético de Madrid pasó del puesto 11 a terminar en la 5ª posición, logrando clasificar a Europa, pero por sobre todas las cosas se terminó coronando campeón de la Europa League, una cosa que era impensada al principio de la temporada, y ganándole al Bilbao de en ese momento Marcelo Bielsa 3-0 en la final, con un Radamel Falcao intratable, el Atlético de Madrid quedaba con la Europa League en la mano. La temporada siguiente iba a ser todavía mejor, me animo a decir. Se iban a coronar campeones de la Supercopa de Europa y además de la Copa del Rey. Y ya la próxima temporada se iba a dar el gran lujo de ser campeón de la Liga. Después de muchos años, la última la había logrado en el año 1996, el Atlético de Madrid, frente a todos los pronósticos que tenía como gran favorito al Barcelona del Tata Martino, se terminaba imponiendo frente a los dos grandes monstruos, los que parecían imbatibles, al menos en 38 jornadas en el fútbol español, y lograba quedarse con el título por encima del Real Madrid y el Barcelona. Sumémosle que en esa misma temporada, después de 40 años, el Atlético de Madrid iba a lograr llegar a una final de Champions.
final en la cual lamentablemente iba a perder frente al Real Madrid, pero lo volvía a posicionar en un lugar privilegiado como uno de los mejores equipos de Europa. El Atlético de Madrid en las temporadas siguientes siguió consolidándose, algunas de ellas sin lograr títulos, pero siempre estando en la pelea. En el 2016 iba a volver a jugar una final de Champions, nuevamente le iba a perder frente al Real Madrid, pero se volvía a posicionar como uno de los dos mejores equipos de Europa. En el 2018 se iba a quedar nuevamente con la Europa League y con la Supercopa Europea, y después de un par de temporadas un poco tambaleantes o un poco más irregulares, en el año 2021 se iba a quedar nuevamente con la Liga Española, que iba a ser el octavo título del Cholo y la segunda liga a lo largo de toda su etapa en el conjunto colchonero. Sin embargo, desde esa temporada, la 2021, desde ese momento en el cual lograron nuevamente ganar la liga, el Cholo nunca más pudo ganar. Y fue dándose una relación en la cual el Atlético de Madrid pasó de ser uno de los equipos que quizás no tenía tanto dinero pero ganaba mucho, a un equipo que empezó a gastar cada vez más, a hacer muchos fichajes, muchos de ellos no funcionaron, obviamente es de Joao Félix, Jackson Martínez y muchos nombres más que se pueden mencionar, Tomás Lemar, gastando cifras estratosféricas, a un equipo que cada vez ganaba menos. Uno diría, un equipo como el Atlético de Madrid, que acaba de gastar casi 200 millones de euros en el último mercado, que tiene un plantel que puede competir frente a los grandes equipos y lo ha demostrado en otras temporadas. ¿Cómo puede sostener 5 años a un entrenador que cada vez parece tener menos ideas y cada vez el equipo juega peor? Bueno, hay que entender lo que les comentaba recién y hay que ver de dónde venía el Atlético de Madrid. Hasta el año 2011 el Atlético de Madrid no era lo que es hoy. Para que se hagan una idea, hasta el año 2011, por ejemplo, el Atlético de Madrid venía de 10 temporadas consecutivas después de lograr el ascenso, porque el Atlético de Madrid había perdido la categoría en la temporada 99-2000, volvió a ascender 2 años más tarde, le costó 2 años ascender, no es que ascendió automáticamente. Venía de 10 temporadas en las cuales nunca había podido terminar más arriba del cuarto lugar, ni siquiera había podido meterse en la pelea de los 3. Hoy en día el Atlético de Madrid, desde que llegó el Cholo, en los últimos 15 años, una vez terminó quinto, que fue la primera temporada en la cual en medio año pasó del puesto 11 al quinto lugar. Una vez terminó cuarto, que fue en la temporada 23-24. 8 veces se metió dentro de los 3 mejores. 2 veces fue subcampeón y 2 veces se quedó con un título de liga. Realmente es la etapa dorada del Atlético de Madrid en cuanto a lo que tiene que ver con su participación en la Liga Española. Y si nos vamos a la Champions, hoy en día con el Cholo Simeone acumula 12 participaciones consecutivas en el certamen más importante de la UEFA. ¿Saben cuántas veces había clasificado a la Champions el Atlético de Madrid en toda su historia y desde que se juega la Champions o la Copa de Europa allá por la década del 60? 7 veces. Es decir, con el Cholo duplicó en 12 años la cantidad de veces que había jugado en toda la historia del Atlético de Madrid. Evidentemente lo que pasa en el Atlético de Madrid es que hay una comodidad muy grande en ser el tercero de España y jugar Champions todas las temporadas. No era algo a lo que estaba acostumbrado, no es algo que su historia haya marcado, que era el tercer equipo de España, como hoy en día lo es. No es algo común jugar Champions todas las temporadas, es más, como les comentaba antes, casi que era una rareza en el Atlético de Madrid, y con el Cholo Simeone te aseguras eso. Sabes que es muy probable que termines dentro de los 3, sabes que es muy probable que todas las temporadas logres por lo menos pasar la fase de grupos de la Champions, y el Atlético de Madrid, el hincha, el fanático, se conforma con eso, con ser el tercer lugar en el fútbol español. Claro, obviamente también hay un miedo a volver a lo de antes. Nadie te asegura que si vos sacás al Cholo Simeone, el Atlético de Madrid va a seguir manteniendo esta vara de ser el tercer equipo de España y seguir clasificando a Champions. En su momento el Sevilla, el Valencia eran equipos que estaban muy arriba, que siempre competían tanto en Europa como en España, y hoy en día pelean el descenso. Entonces el miedo está claro. ¿Qué pasa si echamos al Cholo y nos empieza a ir mal con otro técnico y no encontramos el rumbo? Y me parece súper válido. Lo que ocurre obviamente es que después de 15 años en los cuales ya te has consolidado, el Atlético de Madrid hoy en día es un equipo que está en un momento en el que o se mantiene en esta comodidad y seguramente por varias temporadas más va a seguir siendo el tercero de España, o intenta dar el salto a algo más porque tiene hoy en día un buen plantel, tiene buenos futbolistas,
Tiene un plantel que quizás no esté a la altura del Real Madrid o del Barcelona, pero tiene jugadores con los cuales tranquilamente podría jugar mucho mejor y pelear en esos torneos y buscar otra idea de juego que no esté ya vencida como la del Cholo Simeone y que proponga un fútbol mucho más interesante acorde a los futbolistas que tiene. Porque hoy en día el Atlético de Madrid tiene a Julián Álvarez, tiene a Thiago Almada, tiene a Baena, tiene a Pablo Barrios, jugadores de gran pie, pero que con el Cholo Simeone es muy difícil que se puedan lucir. Están en ese punto en el cual se quedan en este terreno, en el cual son terceros y todas las temporadas juegan Champions y están cómodos, o intentan arriesgarse para ver si pueden ser un equipo que realmente vuelva a competir como quizás hace una década atrás. No es fácil, porque vuelvo a repetir, si te sale mal, quizás volvés a ser un equipo que termina octavo, noveno, que no juega competencias europeas y a partir de ahí todo poco a poco se empieza a caer. No tenés presupuesto, se te van los jugadores, no podés fichar, no estás ni cerca, aunque sea, de pelear algún título. Pero quiero decir, en esta comodidad yo creo que es muy difícil que el Atlético de Madrid logre nuevamente ganar algo importante. Quizás se gane una Copa del Rey, una Supercopa de España en algún momento. Pero digo, volver a pelear la liga seriamente, o ni hablar, volver a instancia decisiva de una Champions como sería la final, yo creo que con el Cholo Simeone realmente es imposible. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y nada, sin darle muchas vueltas los dejo por hoy, los veo mañana en un próximo video.